la sesión anterior a YouTube, ni tampoco he actualizado el Overleaf. En estos días estaba un poco ocupado, pero yo espero que hoy en la noche ya me pueda poner a hacer eso. Bueno, el video de YouTube ya lo puse que se subiera, pero está un poco lento mi máquina. Pero yo espero que para hoy en la noche ya esté. Ah, ok, estoy ubicado hasta arriba en la parte derecha del pizarrón. No sé si ven mi cursor. Ok, voy a repetir un poco de lo que dijimos la clase pasada, sobre todo para tenerlo en otro color, porque me habían dicho que no se veía bien con el color que había utilizado. Que les había mencionado un poco de cuál era la relación intuitiva entre los conceptos de álgebra lineal que habíamos revisado y su análogo eh, en términos de información, por decirlo de alguna manera. Dijimos que la independencia lineal está relacionado con que no haya redundancia en la información. Así que información no redundante no redundante. Y um, vimos que el concepto de espacio generado o que tengamos generadores del generadores del todo el espacio vectorial V tenía que ver con que haya suficiente información. Y les expliqué un poco de dónde viene esta intuición. Redundante, ok. La independencia lineal dice información no redundante porque que un conjunto sea linealmente independiente es equivalente a decir que ningún elemento de ese conjunto se puede escribir en términos de los demás. Es decir, no hay información que se repita. Si nosotros, o sea, en todas estas nociones tenemos como eh, concepto principal el de combinación lineal. Es decir, que un vector v sea de la forma C1, V1 y así más CNVN, ¿no? Entonces, si teníamos esta combinación lineal, esto significaba que el, el conjunto V1 y así hasta Vn unión con V, en ese caso, este conjunto era linealmente dependiente. Es decir, bueno, esto no es un sí, solo sí, en realidad, solo va hacia acá la flecha de implicación. Eh, si pasaba esto que tenemos en el centro, esta ecuación, significaba de que yo al vector v lo podía expresar en términos de los demás vectores. Así que hay información redundante, este conjunto es linealmente dependiente. No pongo un solo sí porque si este conjunto es linealmente dependiente, significa que alguno de estos está en términos, es una combinación lineal de los demás. Pero puede que ese vector no sea v, puede que sea alguno de los VIs. Por eso no pongo el sí, solo sí. Pero podría poner el sí, solo sí. Si yo lo pusiera como un VJ. Y aquí quitara el término VJ y aquí pusiera hasta el VN sin el V. Pero creo que así es un poquito más claro la idea intuitiva de lo que quiero poner. Así que así lo voy a dejar. Entonces, esto tiene que ver con la independencia lineal. Y luego que V sea generado por los vectores V, eso implica que eh, para todo vector
Es decir, no, lo voy a poner así, en una nubecita. Y luego el otro concepto lo voy a poner un poquito más abajo. Em, si esto genera a V, es decir, el conjunto generado por este conjunto de vectores es V, esto ocurre si, solo si, para cualquier vector que yo me agarre en V yo lo puedo escribir como combinación lineal de los V1 hasta Vn, ¿no? Así que por eso estamos diciendo que hay suficiente información. Yo, si me agarro cualquier otro vector de mi espacio vectorial, lo puedo escribir en términos de la información que ya tengo en este conjunto, es decir, como combinación lineal de los n vectores que escribo aquí. Los conceptos de independencia lineal y de espacio generado no solamente son válidos para conjuntos finitos. Uno puede tener, uno puede hablar, por ejemplo, de independencia lineal para conjuntos infinitos, pero no me voy a meter en eso, porque el álgebra lineal que se estudia en los cursos de álgebra 2 y 3 se centra muchísimo en espacios vectoriales de dimensión finita, que son mm, muy importantes porque hay muchos teoremas que se cumplen en esos espacios que no se cumplen en dimensión infinita. Aún no defino el concepto de dimensión, pero igual ustedes ya se acuerdan. No es cierto, sí la definí, ¿verdad? La sesión anterior. Dije que era la cardinalidad de una base del espacio vectorial. Así que no sé si puse el concepto de base, pero si no lo definí, lo vuelvo a poner aquí, porque me parece importante. Una base para un K espacio vectorial V es un conjunto linealmente independiente y que genera a V. Que genera a V. Así que una base es muy importante porque primero me genera a V, así que una base contiene suficiente información del espacio, pero además es LI, así que no tiene información redundante. Es muy preciso en ese sentido. Genera todo el espacio, pero voy a utilizar lo mínimo posible para generar a ese espacio. Así que en términos ya más intuitivos, la dimensión de V está relacionada con los grados de libertad de los elementos de V, es decir, de los vectores en V. Un grado de libertad es una elección que ustedes pueden hacer sobre un parámetro para definirse, en este caso, a un vector. Por ejemplo, eh, la dimensión del espacio vectorial Rn es n. Es decir, esto es un ejemplo, así que voy a poner aquí. O sea, esto es la versión formal, aquí la dimensión, tenemos de Rn. ¿Esto qué significa? Que todos, que en Rn hay n grados de libertad, o sea que todos los vectores de Rn yo los puedo especificar si y solo si tengo n parámetros. O sea, yo tengo un vector aquí x. Este va a estar determinado exclusivamente por n vectores, perdón, n números reales. Este es un grado de libertad. Y xn también es otro grado de libertad, ¿no? Así que en total hay n grados de libertad. Si yo me quiero
definir un nuevo vector. A ver, lo voy a poner aquí, más. Si yo sumo todos esos grados de libertad, al final me da n grados de libertad. Así que si yo me quiero definir a un nuevo vector y, por llamarle de alguna manera, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es agarrarme x, pero cambiar cualquiera de estos numeritos que tengo aquí. En ese sentido son libres, o sea, yo puedo hacer cualquier elección que me plazca. Puedo elegir cualquier número real que yo quiera. Así que me bastan n números reales y necesito n números reales. Ajá. De nuevo, la dimensión de Rn es n, así que una base tiene n vectores. Y de nuevo, una base me dice cuál es la mínima información que necesito para generar a todo el espacio. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, perfecto. Entonces, para que esto no sea tan abstracto, vamos a ver un par de ejemplos. De independencia lineal, me parece que es lo más interesante en este punto porque ah, generadores, bueno, pues creo yo que es un poco más intuitivo ese concepto, ¿no? Simplemente te agarras todas las combinaciones lineales. Ahora sí podremos ver uno que otro ejemplo de eso. Pero vamos a ver, por ejemplo, mm, 1,0, 0,1 son, bueno, mejor dicho, no, sí, voy a poner así. Son linealmente independientes en R2. Ok, en efecto. Voy a probar que los vectores 1,0 y 0,1 son linealmente independientes. Si yo quiero hacer eso, pregunta. Si yo quiero probar que son linealmente independientes, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo empezar la demostración? Ajá. Entonces, para que tengamos una combinación lineal, pues me debo agarrar primero unos escalares, ¿no? C1 y C2 en R. R2 lo estoy pensando como R espacio vectorial. Bueno, igual les parezca raro, ¿no? Que yo diga como R espacio vectorial. Pero es que R2 no solamente. Yo lo puedo dotar incluso de una estructura de Q espacio vectorial. Se puede perfectamente. O sea, simplemente fijarme en la multiplicación por escalares, pero donde solamente admito escalares que son números racionales. Eso es posible. Em, pero normalmente no se hace, solamente si estás haciendo cosas muy teóricas, creo yo. No sé si eso tenga aplicaciones. Sean C1 y C2 en R, tales que, y bueno, me formo la combinación lineal, ¿no? C1 1,0 más C2 0,1. ¿Y qué debe pasar con esta combinación lineal? Pregunta. ¿Qué debe ocurrir con esa combinación lineal? Así es. O sea, yo me agarro primero una combinación lineal de estos vectores que me dé cero. Debo probar que ambos escalares son iguales a cero. ¿Ok? Entonces, pues simplemente uso la definición, digo luego, uso la definición de multiplicación por escalares y perdón, suma de vectores. Este cero, nada más para clarificar, es el cero de R2. Entonces, luego cero, el 0,0, que es igual al vector cero, pues es igual a esa combinación lineal que tenemos aquí, C1, 1,0 más C2, 0,1. Este C1 lo multiplico por este vector, me da C1,0
más el otro me queda 0,2, perdón, 0,c2. Sumo ambos vectores, me queda c1, c2. ¿Y de esto qué concluyo? Se sigue que este escalar de aquí es igual a este escalar de aquí y este de aquí igual a este de acá. Porque dos parejas de números reales, o en general dos parejas ordenadas, son iguales sí y solo sí, cada componente es igual. Así que esto me implica que C1 es igual a C2 es igual a 0 y ya acabé. Esto era lo que yo quería probar. Por lo tanto, son L y esos dos vectores. Normalmente se les denota esos vectores por E1, 1,0, y E2, 0,1. Y a ambos se le conocen como la base canónica de R2. Esto también forma una base que generan al espacio, también es bastante fácil de probar. Voy a poner otro ejemplo interesante. Este no va a ser tan trivial como el otro. Solo déjame pensar cuál sería bueno. Sí, esto es bueno. Considere V igual al conjunto de funciones de variable real y valores reales, tales que f es diferenciable. Ok, yo quiero que nos fijemos en un... bueno, primero, ¿sí habían visto antes que esto era un espacio vectorial? ¿Este V? Bueno, supongo yo que no. Entonces, queremos probar que esto es un espacio vectorial. Vamos a hacer primero eso. Vamos a probar que es un espacio vectorial. Entonces, primero vemos que se tiene que V está contenido en las funciones continuas que van de R en R, que se denota como C0 de R en R. Esto es eh, que el conjunto de las F de R en R, tal es que F es continua. Eso es de cálculo 2, ¿no? Si una función es diferenciable, entonces es continua. Entonces, tengo yo un subconjunto de un espacio vectorial. Y yo quiero saber si este V es un conjunto con las operaciones usuales. Es decir, yo quiero saber si V es un subespacio de las funciones continuas. Es más, ni siquiera tendría que poner las funciones continuas. Yo me podría quedar con el espacio vectorial de todas las funciones, um, de todas las funciones de R en R. Como eso es un espacio vectorial, aún podría seguir probando simplemente de que es un subespacio. Si pruebo que es un subespacio, ya es un espacio vectorial. Si quiero probar que V es un subespacio, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son los tres puntos que debo checar? Primero que no es vacío. Ajá. Así es. Y falta nomás, ¿no? Claro. Entonces, yo aquí puse por demostrar. Esto significa por demostrar. Si quieren lo puedo anotar. Que V es subespacio del espacio de funciones continuas. Primero, yo digo que V es no vacío. ¿Por qué digo yo que V es no vacío? Dígame un ejemplo de una función diferenciable.
X cuadrada es un gran ejemplo. Eh, en efecto. Si f yo la defino de R en R y digo que está dada por eh, f de x igual a x cuadrada para toda x en los reales, entonces f es un elemento de V. Así que V es no vacío. Am, si, bueno, como voy a estar trabajando un ratito con este espacio, espero yo que me perdonen este pequeño abuso de notación. Simplemente lo voy a poner como x cuadrada es elemento de V. Ajá. O sea, en realidad yo técnicamente no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque la función no es x cuadrada. O sea, yo le llamo x cuadrada, pero la función en realidad es f de r en r dada por f de x igual a x cuadrada. O sea, x cuadrada simplemente es un número elevado al cuadrado. Esto en realidad no es una función. Pero se entiende el contexto de que yo cuando escribo x cuadrada no me refiero a un número real arbitrario x elevado al cuadrado. Me estoy refiriendo a la función que a toda x, o sea, estoy dando por entendido que x es una variable, a toda x le asigna x cuadrada. Espero yo que, eh, bueno, por lo menos espero yo que no pongan esto en un examen, porque luego hay profesores que son un poco estrictos con eso, ¿no? Que técnicamente x cuadrada no es la función, x cuadrada es la imagen de la función, perdón, es la imagen de x bajo la función. Ok. Eh, espero yo no estarlos hartando un poco, porque yo sé que aún estamos viendo repaso. Está bien que sigamos viendo este repaso. Bueno, este ejemplo sí lo voy a terminar. Pero está bien que estemos viendo el repaso o ustedes preferirían que después de este ejemplo ya nos metamos de lleno a álgebra 3. Ok, qué bueno. Entonces vamos a seguir con el repaso. Y espero yo, no creo terminar hoy, igual y extendemos un poquito el repaso para el lunes, pero quiero que queden bien sólidas las bases. Ok. Ese era el primer punto. V es no vacío. Perfecto. También me parece bien el repaso. Ok, va que va. Am, después de V no es vacío, tenemos que checar el cerrador de la suma. Entonces, F sean F, G elementos de V. Entonces tenemos que F y G son em, funciones diferenciables. Entonces, ustedes de su curso de cálculo 2 saben que f más g también va a ser una función diferenciable. De hecho, f más g prima es igual a f prima más g prima. 3. Ahora nos agarramos sean f en v, lambda un número real. Entonces, de nuevo, por cálculo 2, sabemos que lambda por f es elemento del espacio vectorial. Y de hecho, lambda f prima, o sea, la derivada de lambda f, es lambda por la derivada de f. Pregunta para ustedes, a ver si se acuerdan. Esta propiedad que estamos poniendo de la derivada, o sea que la derivada de la suma sea igual a la suma de las derivadas y que a la hora de aplicar una derivada a este producto yo puedo sacar el escalar de la derivada, ¿cómo se le llama a esa propiedad en álgebra lineal? O sea, la derivada es una qué.
Así es una transformación lineal. Y eso resultará ser de mucha utilidad a la hora de estudiar ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Pero bueno, de hecho, Ok, entonces ya checamos las tres propiedades, por lo tanto, V es subespacio, ¿no? De R en R. Ahora bien, yo me quiero agarrar dos elementos de V. Sean E a la menos... Ya no le voy a poner X, mejor le voy a poner T. E a la T y E a la menos T. Elementos de V. Bueno, en este caso no diríamos sean, más bien es sabemos o se tiene que e a la t y e a la menos t son elementos de V. Ambas funciones son derivables. De hecho, son infinitamente derivables, son ambas analíticas, son funciones muy bonitas, ¿no? Ah, ahora, yo afirmo que e a la t y e a la menos t son LI. Se afirma que e a la t y e a la menos t son LI. Así que este ejemplo ya es un poquito más interesante, ¿no? Voy a empezar con una combinación lineal. Podemos decir sean C1 y C2 elementos de los reales. O es más, ¿saben qué? Yo creo que esto será más fructífero si se los dejo como ejercicios. Este ejercicio. El ejercicio es entonces probar que e a la t y e a la menos t son funciones linealmente independientes. Como sugerencia, bueno, tienen que empezar con una combinación lineal arbitraria de esas dos funciones. Y recuerden que son funciones, así que las pueden evaluar en varios puntos. Como sugerencia, yo les digo, jueguen un poquito con eso. Evalúen en varios puntos y vean qué conclusiones pueden sacar de C1 y C2 a partir de las ecuaciones que resultan de esas evaluaciones. ¿Ok? Bueno, esa es una forma de hacerlo. Otra forma podría ser derivar dos veces, no es cierto, no dos veces, derivar una vez esas funciones y a ver qué le sale. Así que pueden intentar los dos métodos. Es más, les digo ejercicio, eh, intentar por dos métodos. Uno es evaluando en distintos test, números reales. Y otro sería eh, derivando la combinación lineal. Este ejercicio es un poquito más abstracto que los otros que les puse. O sea, no estoy diciendo exactamente qué significa evaluar o derivar la combinación lineal, pero si tienen alguna pregunta sobre el ejercicio, me la hacen. Ok, entonces ya tenemos algunos ejemplos. Am, pregunta, ¿hay alguien aquí que no haya llevado ya el curso de ecuaciones diferenciales? Ok, entonces todos ya han llevado o están llevando el curso de ecuaciones. De acuerdo. Entonces, igual y es algo que recuerdan de su curso de ecuaciones. Sí, ok, va que va. Em, que si yo me fijo en la ecuación diferencial y' menos y igual a cero,
Es decir, es más, me voy a fijar en todo el conjunto de soluciones. Digamos, sean el conjunto de las Y's en V, tales que y' menos y es igual a cero. Pues, ¿cómo obtienen este conjunto? Es decir, ¿cómo obtienen todas las soluciones de esta ecuación? Bueno, pues uno se fija en el polinomio característico y luego se fija en e elevado a las raíces de ese polinomio y al final resulta que todas las soluciones de esa ecuación diferencial son combinaciones lineales de las exponenciales que les platico. Esos exponenciales en este caso, ¿cuáles son? El polinomio característico resulta r cuadrada menos 1 igual a 0. Las soluciones de esa ecuación polinomial son 1 y menos 1. Así que las soluciones que generan a este conjunto, a este subespacio, porque de hecho es un espacio vectorial, son e a la t y e a la menos t, las que acabamos de poner acá. O sea, esto, si yo le pongo w a este conjunto, esto implica que W es subespacio de V y el conjunto E a la T y E a la menos T es base de W. No sé si lo habían visto en estos términos, o sea, si se los habían dicho explícitamente como estas dos funciones forman una base de este espacio vectorial. Que de hecho que esto sea un espacio vectorial tiene que ver con que esto... Tiene que ver con el hecho de que la derivada es una transformación lineal. Yo creo que hasta la siguiente clase veremos que eh, cuando tenemos una transformación lineal, pues, el kernel resulta ser un subespacio. Y esto es el kernel de una transformación lineal, a saber, la transformación que agarra todo y en V y lo asigna a y' menos y. Pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. 3. Ya les dije un poquito sobre R2 y ya vimos algo sobre W. Fíjense que tanto R2 como W son R espacios vectoriales de dimensión 2, porque ambos tienen una base de cardinalidad 2. En el caso de R2 es la base canónica, en el caso de W es el conjunto formado por E a la T y E a la menos T. Así que como que en ese caso se parecen mucho, ¿no? Ahora, yo les pongo el siguiente, el siguiente ejemplo. Por ejemplo, digamos que consideramos ciertos vectores, ¿no? De un lado v igual al conjunto, perdón, a la pareja 1,1 sobre 2. Ay, debo ponerlo, a ver, un momentito. Un medio 1,1 por un lado, y voy a hacer aquí una pequeña división. Por el otro vamos a tener a una función f que va a ser el coseno hiperbólico. ¿Todos recuerdan cómo se define el coseno hiperbólico? Ajá. Esto, bueno, ahorita vamos a verlo, ¿no? Un poquito más detalladamente. Primero voy a hacer ciertas cositas para V. Yo quiero ver que V en efecto se puede expresar como combinación lineal de los vectores canónicos. Y pues yo creo que es bastante fácil de verlo, ¿no? Simplemente vemos que V pues es igual a un medio de quién. Lo voy a poner mejor así.
Mejor así. Primero, el 1,1 yo lo expreso como 1,0 más 0,1 sobre 2. Y esto no es otra cosa que un medio de el vector 1,0, que es E1, más un medio del vector 0,1, que es E2. Ahora bien, ¿qué pasa con F? F de T le voy a poner, pero... Es más, voy a omitir la T. De nuevo voy a hacer el abuso de notación. Es más, le voy a poner aquí coseno hiperbólico de T. Esto es un abuso de notación. ¿Por qué? Porque del lado izquierdo yo tengo una función, f. Del lado derecho, en realidad no tengo una función. Tengo la evaluación de la función coseno hiperbólico en un número real arbitrario t. Así que lo del lado izquierdo es una función, lo del lado derecho es un número real. Así que técnicamente lo que estoy escribiendo está mal, pero se entiende que en realidad yo cuando escribo coseno hiperbólico de t no me refiero a la imagen, o sea, no me refiero al número real coseno hiperbólico de t, me refiero a la función coseno hiperbólico, o sea, la función que a todo t le asocia la expresión que voy a poner en un momento. Así que aquí le pongo, esto es un abuso de notación. Lo hago solamente porque así se verá más fácil lo que les voy a escribir a continuación. Entonces, f es igual a qué. Pues la definición de coseno hiperbólico es la siguiente. Es e a la t más e a la menos t sobre 2. Esta es una función que resulta ser solución del problema que habíamos puesto antes. Es decir, es un elemento de W. Si yo derivo dos veces coseno hiperbólico, me vuelve a dar coseno hiperbólico. O sea, satisface la ecuación y' menos y igual a 0. Del otro lado, v es elemento de R2. Entonces, como f es elemento de W, yo lo debo poder expresar en términos de e a la t y e a la menos t. Pues sí, aquí está. E a la t y e a la menos t. Lo voy a expresar un poquito más claramente como combinación lineal. Esto sería un medio de e a la t más un medio de e a la menos t. ¿Por qué estoy haciendo esto? No sé si ya se fijaron que de ambos lados tengo algo muy similar, ¿no? Del lado izquierdo tengo una combinación de los vectores canónicos. De esta forma, un medio del vector canónico E1 más un medio del vector canónico E2. Del lado derecho, tengo que f es una combinación lineal de las funciones e a la t y e a la menos t. En específico, es igual a un medio por e a la t más un medio por e a la menos t. Así que tengo los mismos coeficientes de un lado que del otro. A la hora de estar trabajando con vectores, perdón, con funciones en W, bueno, que son vectores porque W es un espacio vectorial, como yo todo lo puedo expresar en términos de e a la t y e a la menos t, pues yo, si a la hora de hacer cuentas, por ejemplo, si quiero sumar f con otra función, elemento de aquí, pues yo simplemente debo ver a g como combinación lineal de e a la t y e a la menos t, y reagrupar los términos a la hora de sumar. O sea, sumo f más g y los coeficientes que le corresponden a e a la t los sumo, los multiplico por e a la t. Y lo mismo con e a la menos t. Lo que quiero decirles al final de cuentas es que en cierto sentido R2 y W son como el mismo espacio vectorial. El mismo, entiéndase, desde el sentido algebraico. Yo puedo hacer cuentas de la misma manera en ambos espacios vectoriales. ¿Ok? Ahora, R2 y W no son exactamente el mismo espacio vectorial. Uno es de parejas ordenadas y otro es de funciones.
son conjuntos totalmente distintos. Y sin embargo, cuando yo me fijo en su estructura nada más como espacio vectorial, resulta ser que yo puedo ver aquí que son muy similares, pero para ver esa similitud yo tengo que hacer una traducción. Yo cada vez que vea E al E1, pues yo lo tengo que traducir a E a la T. Y yo cada vez que vea E2, lo debo traducir a E a la menos T. Así que aplicando este diccionario, eh, le voy a poner acá diccionario. Aplicando este diccionario, las cuentas que yo haga en R2 van a ser exactamente las mismas que yo haga en W. Al final solamente me importan los escalares que van pegados a los vectores en la base. Esta idea es una idea extremadamente poderosa, la de ver un diccionario. Nosotros tenemos una palabra específica en matemáticas para describir un diccionario. Un diccionario en matemáticas nosotros lo llamamos isomorfismo. 2.0. Sí, es una cosa impresionante cuando uno lo ve por primera vez. Y la noción de isomorfismo es una noción que permea a toda la matemática, a absolutamente toda la matemática. Aparece en todos lados, solamente que en muchas ocasiones se le da otro nombre. A veces en vez de isomorfismo, si yo no me estoy fijando en estructuras algebraicas, sino más bien en, en otras cosas que verán en cursos posteriores, pues se le puede llamar homeomorfismo, se le puede llamar difeomorfismo, se le puede llamar isometría, se le puede llamar de muchas formas. Pero al final la idea es esta, establecer un diccionario de tal manera de que todo lo que pase de un lado pase del otro y viceversa. Hacer este ir y venir entre las estructuras. Ahora, um, ¿cuáles son las características de un isomorfismo o de un diccionario? Pues para empezar, debe ser una función biunívoca, biyectiva, una relación que a cada elemento le asocie un único elemento de acá y que a cada elemento de acá le asocie otro de acá y la composición sea la identidad, ¿no? Pero además no puede ser cualquier función biyectiva. Resulta que esa función debe estar en armonía con la estructura de espacio vectorial que nosotros ya tenemos. Así que básicamente lo que se pide es que esa función preserve las operaciones que ya tenemos sobre el espacio vectorial. Y a una función que preserva tales operaciones se le llama transformación lineal, que es el tema que vamos a ver a continuación. Solamente hay una cosita más que quiero recalcar sobre esta noción isomorfismo. Es la moraleja del álgebra. No importa con qué calcules, con qué calcules. Ay, me sale fea la letra. Sino pero sino cómo calcules. Cómo calcules. Ay, ahorita no recuerdo a qué matemático se le atribuye esta frase. El- lo voy a buscar y se los paso en la siguiente sesión. Pero esta es... chihuahuas. Es que no veo bien mi puntero. Esta es la moraleja de toda el álgebra. Toda la álgebra moderna, de toda el álgebra abstracta, pero en nuestro caso del álgebra lineal. Que está totalmente relacionada
con esto que habíamos dicho de los isomorfismos. ¿Qué significa exactamente esta frase? No importa con qué calcules, sino cómo calcules. Está totalmente... está ejemplificada con lo que tenemos arriba. Nosotros teníamos por un lado R2 y W. De nuevo, las naturalezas de los elementos en cada uno de esos espacios es totalmente diferente. Por un lado tenemos tuplas, por otro lado funciones. Por eso estamos diciendo que no importa con qué calcules, con qué objetos matemáticos calcules, sean estos funciones o sean estos tuplas. Lo que importa es cómo calcules. Es decir, si ya tienes un diccionario, pues ya no me importa la naturaleza de cada uno de los espacios. Ya no me interesa la estructura interna de estos espacios. Lo que me importa es cómo hacer cuentas. Lo que me importa es, yo simplemente puedo fijarme en cuáles son los coeficientes de la base de aquí, o sea, los coeficientes de un vector con respecto a la base de aquí, los coeficientes con otro vector de la base de acá. O sea, solamente me importan las coordenadas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ok. ¿Cuánto tiempo nos queda? 8 minutos, perfecto. Voy a hacerles la definición que les prometí. Primero la de transformación lineal. Sean V, W, K espacios vectoriales. Esto es importante, ambos espacios vectoriales deben estar definidos sobre el mismo campo, si no, no se puede hablar de la noción de transformación lineal. Okay. Esto es el mismo para V y W. Y T una función que vaya de V en W. T se dice transformación lineal o otro nombre un poquito más elegante por si quieren apantallar es en vez de decir transformación lineal pueden decir homomorfismo de espacios vectoriales o simplemente homomorfismo. No, es más, homomorfismo. Ay, no estoy escribiendo bien, perdón. Es que no estoy viendo. Va con un poco de lag mi cosa esta. Homomorfismo. Va que va. Homomorfismo de K espacios vectoriales. O incluso morfismo de K espacios vectoriales. Eso es incluso un poquito más elegante. Se dice transformación lineal, sí. Cumple dos condiciones, ¿no? ¿Qué debe cumplir? Ustedes díganme, ¿qué debe satisfacer? Exactamente. Entonces, T de B más W es igual a... es más, se lo voy a poner de una manera más interesante para que lo vean. T de B más T de W para toda V y W en el espacio vectorial. Muchas veces se pone TV en vez de T entre paréntesis V por comodidad. Y porque además así recuerda más a la multiplicación de matrices, que recordemos que es una forma de representar a estos objetos, a las transformaciones lineales. Y dos, lo voy a poner un poco más abajo. Nada más déjame ver qué hora es. Sí, sí tengo tiempo. T de lambda V es igual a lambda de TV
para cualesquiera v vector, lambda número, perdón, no número real, escalar. Para todo escalar lambda en k. Estoy dejando el espacio porque esto se puede ver de otra manera. El dibujito que les voy a hacer aquí me gusta mucho. Igual y no lo vieron, así que les pongo algo para que no se aburran, para que no sea todo lo mismo que hayan visto en cursos pasados. Esta condición de 1, t v más w es igual a t de v más t de w, se puede escribir con algo llamado un diagrama conmutativo. No sé si alguien haya oído hablar de diagramas o de diagramas conmutativos. ¿No? Ok. Básicamente un diagrama me dice, es una forma de dibujar funciones, o sea, dices, pues para aquí va esta función, para acá va esta otra función. Diagrama conmutativo significa de que todas las composiciones que uno pueda hacer resultarán en la igualdad. Ahorita vamos a ver más específicamente esto. De este lado voy a poner a V cruz V. Y con V cruz V yo puedo formar la suma. Y esto me lo manda a un elemento de V. Luego, con V, yo lo puedo mandar a V, perdón, a W, usando la transformación lineal T, ¿no? Ahora, otra cosa que puedo hacer yo es irme de V cruz V a W cruz W, aplicando en cada entrada la transformación lineal T, y luego aplicando la suma. Así que decir que T es una transformación lineal es lo mismo decir que este diagrama conmuta. Conmuta. Entonces, ¿qué estoy escribiendo aquí? Que conmute significa que si yo me voy por este caminito de acá, va a ser lo mismo que si yo me voy por este caminito de acá. ¿A qué me refiero con los caminitos? Fíjense, yo me agarro un elemento de V cruz V, ¿no? Empiezo aquí, empiezo desde la izquierda. Por ejemplo, me tomo el elemento V, W. O V1, V2, ¿no? Me tomo dos vectores en V. Entonces me dice este diagrama, es lo mismo si tú primero sumas esos vectores, V más W, y luego le aplicas la transformación lineal. O sea, voy a poner, es más, los colorcitos acá. Ah, ya aprende. Ok. Dice esta cosa. Es lo mismo si yo primero me voy por este caminito, o sea, primero tomo dos vectores, los sumo y luego al resultado le aplico la transformación lineal T, o sea, dos vectores, los sumo y luego aplico T, V más W y luego aplico T. O si en vez de irme por ese caminito me voy eh, por el otro. El otro me dice que si yo me agarro dos vectores, a cada uno les aplico la transformación T. Así que empezaba con V y W, ahora tengo a T de V y T de W. Y luego a esos vectores los sumo, me da lo mismo. O sea, este caminito, ¿qué fue? Me agarro dos vectores V, W, luego a cada uno les aplico T, así que tengo T de V y T de W, y luego lo sumo. Así que es el lado derecho de mi ecuación. Así que este diagrama conmute significa de que la composición de estas funciones es igual, la composición de esta con esta es igual a esta con esta. Que es lo mismo que los procesos que les acabo de mencionar. Primero tomar dos vectores, etc. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Ok. Pregunta, ¿cuántos de ustedes son de ingeniería matemática? ¿O alguno de ustedes es de ingeniería matemática?
Ok, parece que no. Es que luego me da un poco de miedo aburrir a los de ingeniería matemática porque a veces me meto en estas cosas un poquito más abstractas, ¿no? Que igual y solamente nos importan a los de mates. Igual y ni siquiera a los de física, igual y nada más a los de mate. Espero yo que no, espero yo que, no sé, igual y se van a otra cosa o igual y ni les gusta la carrera, pero espero que aún así les esté gustando esto. Yo creo que aquí le paramos, solamente les voy a dejar un ejercicio más de que es hacer el diagrama conmutativo de 2. Bueno, esto es ejercicio. Esta cuestión de los diagramas es muy importante en el álgebra. O sea, si ustedes se van a matemáticas y les gustan las cosas de álgebra, van a ver diagramas conmutativos en todos lados. Hacer el diagrama conmutativo de 2. Pero bueno, ya voy a subir las clases y también voy a actualizar la lista de ejercicios para que vayan practicando. Como parece que ya no hay ninguna otra duda, aquí le dejamos. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego.